Ahí está, profe. Bien, bueno. Entonces, yo les había dicho, ¿no? Teníamos acá la limonada, vamos a hacerlo más simplificado, y acá teníamos el café, ¿no? Entonces, yo les había dicho que en el caso del café, ¿sí? Yo el café lo tenía, por ejemplo, a 70 grados, ¿sí? Con la misma cantidad de agua y bla, 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 y la limonada yo la tenía, por ejemplo, a 10 grados, ¿sí? Entonces, ahí estaba la cuestión, que yo le ponía 10 gramos de azúcar acá y 10 gramos de azúcar acá, ¿sí? Y ambos se disolvían con mayor dificultad, por supuesto, en la limonada, por la temperatura, que es lo que dijo el compañero, pero se iba a disolver de todos modos. Ahora, la pregunta es, imaginemos que ahora vamos a ponerle más cantidad de azúcar. No van a ser 10 gramos, van a ser, por ejemplo, 30 gramos. ¿Sí? Ahí. 30 gramos. Lo que pasa es que estoy apoyando el mouse en una tela. Eso no está bien. Eh, 30 gramos. ¿Me das una hoja o algo? Algo más decente, lo que sea, cualquier cosa. Ay, qué genio. Listo, ahora sí. Bien, imaginemos que ahora yo voy a disolver 30 gramos, ¿sí? No 10 gramos. Entonces, en el café probablemente se disuelvan. Pero ¿qué es lo que va a suceder en la limonada? ¿Puede que en la limonada no se disuelvan o se van a disolver? ¿Qué piensan ustedes? Y yo creo que algo va a quedar abajo, Claro, perfecto. en la O sea, base del vaso. bien, pero no tendrías duda en decirme que estos 30 gramos se van a disolver en el café, ¿no? Como que ahí no tenés tanta duda. Y no, porque la temperatura está alta y bueno. Bien. Entonces, bien, entonces la conclusión de lo que estamos diciendo es la siguiente. La solubilidad del azúcar en el agua, ¿sí? O sea, la solubilidad del azúcar en el agua me refiero a la capacidad que tiene el azúcar de disolverse en el agua, ¿sí? No depende solamente de la cantidad que yo le esté tirando. Es decir, no depende de si yo le pongo 10 gramos o 30 o 50 o 70, nada más. ¿De qué depende? De esto, de la temperatura. ¿Sí? Es decir, porque por lo general uno piensa que, por ejemplo, no sé, si yo tengo, acá eran 200 mililitros de agua que habíamos dicho antes, yo tengo 200 mililitros de agua, bueno, la pregunta sería, ¿cuánto azúcar puedo disolver en 200 mililitros de agua? Y yo les hago esa pregunta, ustedes no pueden contestarla, ¿sí? O sea, la, la pregunta se contesta diciendo, me falta información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la solubilidad, o sea, la capacidad que tiene ese azúcar de disolverse en esa cantidad de agua determinada, va a tener que ver con a qué temperatura esté ese agua. No es lo mismo que esté a 70 grados que esté a 10 grados. ¿Sí? O sea, esa era la cuestión a lo que yo quería llegar. Quería llegar a todo. O sea, hice el café, hice la limonada, todo eso, para que lleguen a esa conclusión. ¿Sí? Que la solubilidad depende de la temperatura. Y no solamente de las cantidades, digamos, de agua y de azúcar en este caso. ¿Sí? Se los hago con la limonada, claramente, porque su compañera vieron que dijo, probablemente yo le pongo 30 gramos de azúcar y se me va a ir al fondo, como que no se va a disolver. Y eso tiene que ver con la temperatura, porque en un café no dudarían en decirme que se disuelve. ¿Sí? Entonces, esto es para que ustedes entiendan lo que es la solubilidad, ¿sí? Para que entiendan este concepto que es como sumamente importante en soluciones. Dentro de la solubilidad yo voy a tener soluciones diluidas, ¿sí? Es decir, soluciones donde yo todavía estoy en la capacidad de poder poner un poco más de azúcar en la solución, ¿sí? O sea que, por ejemplo, yo tengo el café a 70 grados, ¿no? Los 200 mililitros de café a 70 grados. Bueno, cuando le puse 10 gramos, estaba dentro de una solución diluida. ¿Por qué era diluida la solución? Y bueno, porque yo tenía la capacidad de ponerle más azúcar todavía. Entonces estaba diluida. Yo cuando suelo hacer cuando suelo explicar este concepto, siempre hablo de los boliches. Es una estupidez, pero es para que se lo acuerden. Cuando el boliche está, digamos, por debajo de su capacidad, para mí es una solución diluida, porque todavía puede entrar gente, digamos. Bien. Luego, cuando el boliche está en su capacidad, exactamente en su capacidad, ¿no? Imaginemos que pueden entrar 400 personas y hay 400 personas,
ese sistema, digamos, está lo que se llama saturado. ¿Saturado qué quiere decir? Y bueno, que tiene la cantidad de azúcar exacta y justa que puede admitir a esa temperatura. ¿Sí? Imaginemos que nosotros teníamos 200 mililitros acá, ¿no? Bueno, igual estoy escribiendo como el traste y tengo el coso que es mejor, pero bueno. Imaginemos que yo tengo esta situación. Tengo el café, 200 mililitros a 70 grados y le pongo 30 gramos de azúcar. Bueno, imaginemos que no le puedo poner más. Le puedo poner 30 gramos y ya. En esa situación está saturado. ¿Por qué? Porque si le pongo más azúcar, se me va a ir al fondo. O sea, no se va a disolver. Lo que decía la compañera recién. ¿Sí? Entonces, recuerden, la solución puede estar diluida o también se llama insaturada, ¿sí? Insaturada, saturada, es decir, tengo la cantidad de azúcar que soporta esa solución a esa temperatura determinada, ¿sí? O puede estar, esto está mal, perdonen, acá esto tendría que decir Profe, sobre, sí, sin decir azúcar, ¿cómo se le diría? bien, se le Cantidad que dice admite. soluto, se le dice Ah, ok. soluto, sí, es como que yo me adelanté un poco, sí. Sí, se le dice soluto, ¿sí? A esto que le estoy agregando. Es decir, mira, imagínate en el café o poner en la limonada, ¿sí? Como yo le estoy agregando, digamos, una cantidad de azúcar externa al sistema, ¿sí? Y es una cantidad menor al sistema en general, que son 200 mililitros, esto se va a llamar soluto, ¿sí? El soluto, digamos, para que sea bien sencillo y esquemático, si yo tengo agua y le agrego sal, que es como el ejemplo más clásico, ¿sí? La sal va a ser mi soluto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es, bueno, digamos, primero porque es sólido y segundo porque está en menor cantidad. Y esto que está acá, ¿sí? Que es mi famosa agua, que recién les dije, mi agua va a ser el solvente. ¿Sí? ¿Por qué va a ser el solvente? Bueno, porque el agua está en mayor proporción, ¿sí? Porque es el líquido, también, eso es importante. Vamos a ver que también podría esto, el soluto también podría ser otro líquido, podría ser. Profe, Sí. no sé si yo solo la escuché mal, pero se escuchó medio entrecortada. Ay, no, no me digan A eso. mí también me pasó lo mismo. Ay, sí, me dice Your Se Internet. quedó ahí cuando terminó de escribir sal y después de ahí no le escuché nada. Ah, bueno, sí, porque Digo sal, no, agua. me dice que es inestable la conexión. Vale, la semana pasada ya tuve problemas, así que ay, espero que no tener problemas. Bueno, entonces les repito, díganme cualquier cosa que no se escuche. La sal, en este caso, sería el soluto, porque es la que está en menor proporción, ¿sí? O sea, entre la sal y el agua, por supuesto que hay mucho menos sal, a eso voy. Bien, y esto que está acá, ¿sí? Es el agua, es el solvente. ¿Por qué? Volvió, volvió. Ay, no te puedo creer que de nuevo. Ay, qué bronca. Encima cuando empieza a fallar así, falla y falla con todo. Bueno, eh, bueno, vamos a intentar seguir. Eh, esperen, esperen. Bueno, bueno, hagamos de cuenta que no pasa nada. Bueno, entonces les decía que yo Dale, profe, no se preocupe. Ay, no te puedo creer, siempre pasa lo mismo. No. Bueno, les decía que cuando ustedes tienen, por ejemplo, un vaso con agua, ¿sí? El agua es el solvente, porque es el que está en mayor proporción y es el líquido. Oh, de nuevo, está andando mal. Sí, así, solvente. Bien, y después el agua que ustedes le van a poner, perdón, la sal que ustedes le van a poner, ¿sí? Sal, es el famoso soluto. ¿Por qué? Porque está en menor proporción y porque en este caso también es un sólido, ¿sí? O sea, en este caso, donde nosotros tenemos un sólido que va dentro de un líquido, en ese caso, esto se va a llamar solución acuosa, porque el solvente es el agua, ¿sí? Em, y digamos que el sólido siempre va a ser el que está en menor proporción, obviamente, ¿no? Si no, no sería una solución, imagínenselo. Imagínense que yo a un sólido gigante, grande,
dentro de una cuba yo le pongo un poco de agua, ¿no? O sea, invierto los roles. No tiene sentido eso no sería una solución. En cambio, si yo tengo una cantidad importante de agua y a eso le pongo un sólido en una proporción bastante menor, eso sí genera una solución. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, esto era para, eh, porque me habían preguntado cómo se lo podía llamar al azúcar en el ejemplo anterior, ¿sí? El azúcar en ese caso sería el soluto. Se me volvió a cortar. Odio al mundo en este momento. Mira. Ay, ¿por qué? No, ahí está y volví. Estuve puteando y estaba ahí. Bueno. Sí, profe, le estaba por avisar. No importa, yo soy de hablar medio. Bueno, no importa. Bien, entonces, el soluto es siempre el que está en menor proporción y en las soluciones acuosas siempre va a ser sólido, en este caso, ¿sí? Bien. Porque nosotros no vamos a ver, no nos vamos a meter con algunas cosas más difíciles. Entonces, bueno, por ahora vamos a quedar acá. Bien. Esto era para decirles esto, de las soluciones que podían ser o diluidas o saturadas, o, a ver, esto está como el traste. Miren, esto escrito así está, pero muy como el traste. Se los voy a escribir yo abajo bien, como debería ser. Miren, insaturado, insaturado, ¿sí? Saturado o sobresaturado. O sea, esta sería la clasificación, digámoslo así, más correcta, ¿sí? Mira qué hermoso, ¿sí? Insaturado, saturado o sobresaturado. Y recuerden que esto tiene que ver siempre con la temperatura, ¿sí? No es solamente la cantidad de soluto, o por ejemplo, no es solamente la cantidad de azúcar que puede ser disuelta en 200 mililitros de agua, no es solamente eso, es la cantidad de azúcar que puede ser disuelta en 200 mililitros de agua a 50 grados, a 30 grados, ¿sí? O sea, la solubilidad se modifica en función de la temperatura. ¿Sí? Esto, bien. Ahora, otra clasificación, por ahí es una clasificación como más, ¿cómo decirlo? Más intuitiva, si quieren, es diluido o concentrado. ¿No? O sea, es como otra clasificación, si quieren, para decirlo de algún modo. A ver si me sale rojita. No. Bueno. Esto es para que, ¿no? Esta es una clasificación y esta es como otra, digamos así. La correcta, la más científicamente aplicada es esta. Esta es como más cotidiana, ¿no? Decir diluido o concentrado. Diluido es algo así como decir insaturado, pero con menos formalidad. Y decir concentrado es algo así como decir saturado, ¿no? Pero con mucha menos formalidad. O sea que la que corresponde es esta. Sí, esto está como el traste, ¿no? No sé por qué nunca me di cuenta de que estaba tan feo esto. Bien, sigamos. Y acá tenemos lo que estábamos viendo recién, ¿sí? Fíjense, el soluto es el componente que se encuentra en menor proporción y el solvente es el que se encuentra en mayor proporción, ¿sí? Siempre. Esto, digamos, esta cuestión del soluto y el solvente es siempre. Como nosotros vamos a ver soluciones acuosas, ¿sí? Para nosotros el agua siempre será el solvente. Esto es muy importante, muy, muy importante. O sea, para nosotros el solvente es siempre agua. ¿Siempre es el agua? No, para nosotros, porque nosotros vamos a ver soluciones acuosas, ¿sí? Pero podría ser que no. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, por supuesto que la sumatoria entre el soluto y el solvente me da la cantidad de solución total. ¿Sí? Esto lo vamos a ir viendo porque esta, por ejemplo, es la primera fórmula que ustedes van a utilizar. Nosotros vamos a utilizar algunas fórmulas. No vamos a usar fórmulas de una manera absurda, sino que vamos a aprender a entender los razonamientos. Nosotros vamos a hacer razonamientos y lo vamos a hacer de a poco, con tranquilidad, con reglas de tres. Después yo les voy a dar las fórmulas para que ustedes las puedan aplicar si lo desean, y si no, digamos, podrían hacer un ejercicio sin aplicar ninguna fórmula. A eso voy, ¿sí? Esta es como la primer, entre comillas, fórmula.
¿sí? Soluto más el solvente me da la solución. Bien. Entonces, esto está bueno para que ustedes entiendan, tal vez es algo obvio, pero para que ustedes entiendan que cuando se produce la disolución de un sólido en un líquido, ¿sí? No se produce una reacción química, de ningún modo, sino que el proceso de la disolución es un cambio físico, ¿sí? Esto tal vez es una obviedad para ustedes, pero básicamente, fíjense las partículas del disolvente que están acá, las partículas del soluto que están acá, y luego las partículas de la disolución, que es, bueno, teniendo en cuenta la naturaleza del soluto, qué es lo que va a suceder en la disolución con las partículas y cómo se van a ir acomodando, pero básicamente la disolución no es una reacción química, ¿sí? Tal vez es una obviedad, pero es para que quede bien claro, ¿sí? Bien, esto, bueno. Bien, entonces acá tenemos algo, una cuestión importante. Dice, lo similar disuelve a lo similar. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Digamos, las partículas dentro de una solución, o sea, las partículas de cada una de las sustancias dentro de una solución tienen características justamente que les son propias, ¿no? Por ejemplo, no sé, las moléculas de agua, ¿no? Tienen una particularidad que son polares, por ejemplo, ¿sí? Y se van a mezclar, o van a tender a mezclarse en una solución con otra sustancia cuyas partículas tengan características que sean más o menos similares. Por eso es que el agua con el alcohol se unen muy bien, ¿sí? O sea, se mezclan muy bien las partículas porque tanto las moléculas de agua son polares como las moléculas de algún alcohol, el que sea, cualquiera, también son polares. ¿Sí? Alcoholes inorgánicos, porque los alcoholes orgánicos pueden ser que no lo sean tanto, pero digamos que en líneas generales el agua y el alcohol que nosotros conocemos que es el etílico, se une muy bien, ¿no? Se mezcla muy bien. Pero eso ¿por qué es? Porque, digamos, tienen mucha similitud, ¿sí? El agua y el vinagre también. El vinagre saben que es un... ¿Les dije que lo que era el vinagre alguna vez? ¿Saben lo que es el vinagre? Ahí está la pregunta. No, profe. No saben lo que están comiendo cuando comen vinagre. Es que no me gusta, así que... Bien, bueno, bien. Bueno, ahora te va a gustar menos cuando te diga lo que es. El vinagre, el vinagre es un ácido. Es el ácido acético hiper recontra diluido, ¿sí? O sea, me refiero a que está muy diluido porque está al 5%, es decir, para que ustedes se den una idea, tiene 5% de ácido acético y 95% de agua. Si quieren, tiene 5 gramos de ácido acético y 95 gramos de agua. ¿Sí? Eso es el vinagre. Es un ácido orgánico débil, muy diluido. ¿Sí? Eso es el vinagre. No sé si te quité más la gana de consumir vinagre. Por eso es Sí, que el sí, vinagre, menos, profe. no. Por eso es que el vinagre tiene, cuando quieran saber cómo es el gusto de un ácido, es el gusto del vinagre. Es decir, bien picoso. Vieron que el vinagre pica, digamos, ¿no? Bueno, ese es la- el sabor que tendría cualquier ácido en general, digamos. Todos tendrían que ser más o menos parecidos al vinagre, para que sepan. ¿Sí? Y bueno, de nuevo, tiene como mucha similitud con o sea, una molécula de vinagre, una molécula de ácido acético, ¿sí? Por algunas características que no vienen al caso, porque es un ácido, son parecidas a la molécula de agua. Y después tenemos, por ejemplo, la nafta y el queroseno, que son dos derivados del petróleo. Entonces, al ser dos derivados del petróleo, muy diferentes que cualquiera de los que están acá, ¿sí? Entre sí se pueden mezclar. De hecho, el queroseno es un solvente que arrastra con un montón no sé, si ustedes quieren una pintura, por ejemplo, ¿no? El queroseno sirve como solvente para eh, cualquier cosa que no sea acuosa, digamos. O sea, ustedes, no sé, tienen una mancha de algo más parecido al petróleo, nunca lo van a sacar con agua, ¿sí? Porque es absurdo. Siempre se saca con queroseno. Y eso tiene que ver con la similitud entre las sustancias, similitud química, digamos. Entonces, fíjense, sustancias que químicamente no son similares, por supuesto, agua y nafta.
agua y aceite, que lo saben, ¿no? Petróleo en el océano, por ejemplo, ¿sí? Esto lo digo porque ustedes, bueno, son de gestión ambiental, entonces piensen que el petróleo en el océano, digamos, ¿cuál es el máximo problema que genera eh, un derrame de petróleo en el océano? ¿Saben eso? O sea, como tal, ¿el petróleo es tóxico, digamos? ¿O hay algún otro problema? ¿Qué piensan? Y yo sé que contamina. Bueno, sí, contamina, pero perfecto, sí. Em, pero digamos, contamina per se la sustancia, es como un tóxico o genera otras cosas, digamos, a nivel del océano, por ejemplo, se me ocurre. ¿Le saca el oxígeno, puede ser, al agua? ¿Le corta la Exactamente, respiración? claro, exacto. No es que le saca, no es que le va a sacar oxígeno, sino que no va a permitir, Claro, ¿no? no deja adquirir el oxígeno que necesita. Exactamente, exacto. Porque el océano va adquiriendo el oxígeno, ¿sí? O sea, el oxígeno, ustedes dirán, el oxígeno, que es un gas, digamos, se va disolviendo en el agua. Sí, la respuesta es sí. El oxígeno, que es un gas, se va disolviendo en el agua. Por supuesto que es una disolución más complicada que si fuera un líquido líquido, ¿no? Obvio. Pero el oxígeno se va disolviendo en el agua por medio de las olas, por ejemplo, ¿no? Las olas como que van atrapando el oxígeno, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un derrame de petróleo en el océano, eso genera como una capa oleosa que no deja, primero, que entre el oxígeno, obviamente, y después que no entre la luz del sol, ¿sí? Entonces, el petróleo en sí no es tan tóxico como estas otras cuestiones que genera. ¿Me explico? No es un tóxico per se, el petróleo, como si podría ser otra cosa. Otra cosa sí podría ser más tóxica, pero el petróleo así crudo, crudo, no es tan problemático, sí estas otras cuestiones de las que hablamos. ¿Sí? Por eso es tan peligroso, digamos, un derrame. ¿De acuerdo? Más que después, bueno, eso, imagínense que es súper oleoso, súper denso, eso llega a una costa y es una, bueno, es un asco, ¿sí? O sea, es una cosa oleosa que no es para nada buena para ningún ecosistema, a eso me refiero, ¿no? Más allá del asco de tocarlo, no quise decir eso, quiero decir que bueno, que produce unas perturbaciones a nivel de ecosistema impresionantes, ¿sí? Más allá de los pingüinos nada más, a eso bueno. Que uno piensa en los pingüinos. Bien. Acá tenemos las unidades de concentración. Bueno, ahora, primero, antes de hablar de unidades de concentración, vamos a ver qué es la concentración. ¿Sí? Nosotros estábamos hablando vieron que hablamos del café, hablamos de la limonada, hablamos de un vasito con agua y dijimos, bueno, si yo le pongo sal, eso es el soluto, y el agua que está acá es el solvente, ¿sí? Todo esto que estuvimos hablando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, cuando yo les hablo de que vamos a hacer ejercicios de soluciones, les hablo de que vamos a trabajar con la concentración de esa solución. ¿Y qué es la concentración? Bueno, la concentración es la relación que hay entre el soluto y el solvente. Fíjense que soluto yo lo escribo como ST y solvente lo escribo como SB. ¿Sí? Es la manera en la que nos vamos a manejar para no escribir 750.000 veces soluto y solvente. ¿Sí? Quería borrar eso. Bueno. Entonces les vuelvo a repetir lo que era la concentración. La concentración es una relación entre el soluto y el solvente. ¿Sí? En realidad es una relación entre lo que ustedes quieran, porque por ejemplo, yo podría decir, el ejemplo clásico que yo doy para que se entienda lo que es una concentración es el tema de los juguitos que uno hace con polvito. ¿Sí? Fíjense que nosotros tenemos bueno, yo hace 1000 años creo un juguito de estos, ¿no? Imaginemos que yo tengo, no sé, en 1 litro de agua, la jarrita. Ah, bien. Yo tengo 1 litro de agua en una jarrita, ¿no? Imaginemos eso. Bien. Entonces, a este litro de agua,
que va a ser mi solvente, porque es agua, le voy a agregar el contenido de un sobrecito de jugo que son, no tengo ni idea, 20 gramos, ¿cuánto tiene un sobrecito de jugo? No sé. Bueno, ponen 50. Bueno, 50. 50 gramos de sobrecito de jugo, ¿sí? Entonces voy a agregarle 50 gramos de ¿qué? De soluto, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer esto, ¿no? Y voy a generar el jugo. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la concentración? Bueno, la concentración yo la voy a expresar, la voy a cuantificar, o sea, la voy a expresar numéricamente. ¿Cómo la voy a expresar? Bueno, voy a decir, yo tengo 50 gramos de soluto cada 1 litro de solvente. ¿Sí? Esto que acabo de escribir acá, ¿sí? Esto que acabo de escribir acá abajo, es una concentración. ¿Por qué es una concentración? Porque yo estoy expresando una proporción, es decir, una relación entre los componentes de la solución. Estoy diciendo que cada 50 gramos de soluto tengo 1 litro de solvente, o que tengo 50 gramos de soluto cada 1 litro de solvente, como a ustedes les gusta. Es una proporción. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Es una proporción. ¿Sí? No, por ejemplo, si ustedes, no sé, después toman un vaso de jugo, toman 2, o toman 3 jarras de jugo, bueno, no importa. Digamos, uno puede después averiguar cuánto soluto tomaron ustedes, qué sé yo. Pero la proporción, ¿sí? Esta proporción es la concentración de esa solución. Son cosas diferentes. ¿Sí? ¿Se comprende la idea de concentración? Bueno, díganme. Si no, no, ¿eh? Sí. Bien, genial, perfecto. Y esta concentración que expresamos acá, por ejemplo, para el jugo, ¿sí? Digamos, es una concentración que expresamos nosotros porque, bueno, dimos el ejemplo del jugo, pero, digamos, en química hay formas de expresar esta concentración. Hay como formas más formales, de hecho, no quería decir la palabra formal, pero es la que se me ocurre. Hay como maneras más formales de expresar la concentración. Y ustedes me dirán, y bueno, ¿y eso de qué depende? Eso es aleatorio, digamos. Es que a alguien se le ocurrió que vamos a expresar la concentración de una solución de estos modos. O sea, de este modo, de este. Ahora vamos a analizar cada uno, ¿eh? ¿Sí? O sea, a alguien se le ocurrió que la concentración de las soluciones las vamos a expresar de estas maneras que están acá en cada uno de los cuadritos. ¿Sí? Ahora, ¿yo lo puedo expresar de otro modo? Por supuesto que sí, va a ser siempre mi respuesta. Yo lo puedo expresar como yo quiera. ¿Sí? Siempre que yo esté haciendo una relación entre componentes de una solución, yo lo puedo expresar como a mí se me cante. ¿Está bien? Nada más que nosotros vamos a trabajar con estas unidades de concentración que son las que están formalizadas. Y nada más. ¿Sí? Pero no desesperéis, digamos, acá en este momento. ¿Sí? Bien, entonces. A ver, empecemos a mirar. Por ejemplo, la primera unidad de concentración, la más... O sea, nosotros esto es importante que lo diga en este momento. Nosotros, estas unidades de concentración que están acá, estas, o sea, donde dice unidades químicas, ¿sí? Nosotros esto no lo vamos a ver, esto no lo vamos a ver, esto no lo vamos a ver. Por ahí vemos noción de esto, ¿sí? De la molaridad. ¿Sí? Que es como, me interesa que sepan lo que es un mol y sepan lo que es molaridad. Pero, digamos, esto es, vamos a ver cómo vamos y vamos a ver si tenemos tiempo para verlo. Esto seguro que sí. O sea, estas unidades sí, pero nada más que eso. Y eso es para que lo tengan en cuenta y no mueran acá con esto, porque esto es más líos, más avanzado. Bien. Entonces, miremos esto. Porcentaje masa sobre masa se llama esto. Porcentaje o porcentaje en masa. ¿Sí? Es como a ustedes les guste. El porcentaje en masa van a ser los gramos de soluto que yo tenga cada 100 gramos de solución. Fíjense que acá nosotros habíamos dicho, no sé, en nuestro ejemplo del juguito, nosotros habíamos dicho cuántos gramos de soluto teníamos cada 1 litro de solvente. ¿Sí? ¿Y eso era válido? Sí, claro, es válido. Yo lo expreso como yo quiera. Pero si yo lo quiero expresar como porcentaje en masa, tengo que expresarlo como gramos de soluto
cada 100 gramos de solución. ¿Y esto es así siempre? Y bueno, porque a alguien se le ocurrió que expresáramos la concentración de esta forma. ¿Sí? Es como todo en química, vieron que a alguien se le ocurrió que la tabla fuera así, a alguien se le ocurrió expresar tal cosa. Bueno, estas cosas, digamos, hay que hacerlos de este modo para estar en composé con toda la comunidad científica, ¿sí? Bien. Esto es porcentaje masa sobre masa. Igual no se asusten con esto, vamos a hacer un ejercicio de esto, para que ustedes entiendan a qué me refiero yo con un ejercicio. Después tenemos porcentaje volumen en volumen, o porcentaje en volumen, ¿sí? Que son los mililitros de soluto, esto se utiliza siempre y cuando el soluto sea un líquido, si es un sólido no voy a utilizar esto, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago una mezcla, no sé, agua y alcohol, por ejemplo, el soluto sería un líquido, entonces son los mililitros de soluto que tengo cada 100 mililitros de solución total, ¿sí? Después vamos a hacer un ejercicio de esto también. Y después tengo como el híbrido, que es porcentaje masa sobre volumen, que es, o porcentaje masa-volumen, que es la masa del soluto, expresada en gramos, ¿sí? Cada 100 mililitros de solución. Cuando hagamos ejercicios, esto les va a cerrar, ¿eh? Yo entiendo que ahora por ahí no les cierre nada de lo que les estoy diciendo, pero no importa, ¿sí? No es el momento de que tenga que cerrar. Y después tenemos esto, que siempre se los hago especialmente para ustedes, que es partes por millón. Se los hago especialmente para ustedes porque las partes por millón, no sé si alguna vez por ahí lo escucharon no sé, en algo que hayan leído, o sea, puede ser que les suene un poquito. Partes por millón es una unidad de concentración que se utiliza para soluciones muy diluidas, muy diluidas. Por ejemplo, y siempre les doy este ejemplo y es re lindo para ustedes, sobre todo que van a trabajar en gestión y en ambiente, tiene que ver, por ejemplo, con los metales pesados en agua, ¿sí? Y yo tengo que decir, bueno, ¿cuál es la cantidad, no sé, cuál es la cantidad admitida de, no sé, arsénico en agua, por ejemplo, ¿sí? Eso se mide en partes por millón. ¿Por qué en partes por millón? Y bueno, porque la cantidad es extremadamente pequeña que puede haber. O sea, es como que el arsénico en el agua tiene que estar extremadamente diluido, para decirlo de algún modo, ¿no? O sea, yo no lo puedo medir en porcentaje masa sobre masa. Como poder puedo, pero no tendrían sentido, porque porcentaje masa sobre masa es, digamos, una unidad para concentraciones más altas, porque es un porcentaje. ¿Sí? Es un porcentaje. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo dentro de una solución, es como el vinagre, por ejemplo, cuando yo les dije, bueno, yo tengo 5 gramos de ácido acético en 95 gramos de agua, ¿no? Entonces, ese vinagre está al 5%, se llama. ¿Por qué? Porque yo tengo 5%, obviamente, cada 100, por eso es por ciento, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esos casos donde las soluciones, digamos, tienen concentraciones más altas, tiene sentido utilizar cualquiera de estas. Después lo vamos a ir viendo, esto que les digo, ¿eh? Después uno, a medida que vayamos haciendo ejercicio, esto va a cerrar. Pero si yo me voy a referir a un soluto que está súper recontra diluido en agua, no voy a utilizar nunca estas expresiones, sino que utilizo partes por millón, ¿sí? O también partes por billón, ¿sí? O sea que podría ser hasta peor. Igual esto es lo mismo, ¿eh? O sea, esto es partes por millón también, no es partes por billón. O sea, las dos son definiciones de partes por millón. Y partes por millón, literalmente, es una parte en un millón de partes. O sea, eso no tiene, digamos, es la definición, ¿sí? Por ejemplo, es miligramo de soluto cada 1 gramo de solución. Fíjense que entre miligramo y kilogramo hay 1 millón de partes. ¿Sí? O sea, entre miligramos, miren esto. Estoy como dando mucha información, pero básicamente es para que entiendan por qué se llama partes por millón y tiene 2 definiciones, porque fíjense que esta tiene una definición, una definición, una definición. Y partes por millón podría tener más también. ¿Por qué? Porque miren, de kilogramo a gramo, ¿cuántos ceros hay? 3. Perfecto, hay 3 ceros, ¿sí? O sea,
1 kilogramo son 1, 2, 1000 gramos. Y entre gramo y miligramo, ¿cuántos ceros hay? 3 también. Perfecto. 1, 2, 3 más. ¿Sí? Entonces, fíjense que entre kilogramo y miligramo hay 6 ceros, es decir, 1.000.000. ¿Sí? Por eso es que partes por millón es miligramo de soluto cada 1 kilogramo de solución. Hay 1000 partes, ¿sí? Hay, digamos, 6 ceros de diferencia entre kilogramo y miligramo. Por eso esto se llama partes por millón, por ejemplo. ¿Sí? Básicamente, después vamos a hacer ejercicios y van a ver que esto es sencillito, no pasa nada. Aparte, partes por millón es bastante sencillo, no tiene mucha dificultad. ¿Sí? Pero está bueno en el contexto, para ustedes sobre todo. Yo lo hago para ustedes, partes por millón, hacemos un par de ejercicios para ustedes, de hecho. Bien, vamos a ir al ejercicio de partes por millón. Así termina. Bueno, quedan 2 minutos, está bien. Porque total, digamos, lo tenemos que ver así en general, lo vemos en la diapositiva, no es que hacemos un ejercicio, ¿sí? Eso lo hacemos la próxima. Fíjense, tenemos entonces, se define como partes del soluto disueltos en 1.000.000 de partes de solución. Es lo que les decía, ¿sí? Es una parte en 1.000.000 de partes. Entonces, miremos un ejercicio. Tenemos, dice, calcular la concentración en partes por millón. Ahí. Calcular la concentración en partes por millón de una solución que contiene 0,85 gramos de esta sal, no importa, esta es una sal que se llama nitrato de potasio, disueltos en 670 mililitros de solución. ¿Sí? De vuelta. Entonces tenemos una solución donde tenemos 0,85 gramos de una sal en 670 mililitros de solución. Fíjense que, digamos, 670 mililitros de solución serían, pero serían como un poquito menos de 3 tazas con agua, ponele, ¿sí? Y 0,85 gramos. O sea, ni siquiera es 1 gramo de una sal. ¿Sí? Para que ustedes vean que esto, digamos, es una cantidad de soluto tremendamente chiquita. Y esto es una cantidad de agua bastante importante. ¿Sí? Entonces, por eso que vamos a calcular una concentración en partes por millón y tiene más o menos sentido. Cuando se corte, vuelvan a meterse. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos, digamos, una relación conocida. ¿Cuál es la relación conocida? Bueno, sabemos los gramos de soluto que tenemos disueltos en esta cantidad de solución. Entonces, no quiero escribir porque se me va a ir y va a ser al cohete. Pero nosotros lo primero que debemos hacer cuando vamos a leer un ejercicio de soluciones es sacar los datos. ¿Cuáles son los datos con los que contamos? ¿Sí? Eso es lo primero que uno tiene que escribir, los datos con los que cuenta. Y después vamos a ir a, digamos, el ejercicio propiamente dicho, que es la pregunta que nos está haciendo el ejercicio. ¿Sí? Que en este caso es partes por millón. ¿Ven? Me pregunta eso. O sea que yo voy a tener que averiguar cuántas partes de esto hay cada 1.000.000 de partes de solución. Esa va a ser la pregunta. Entonces,